Vale, pues empezamos, ¿no? ¿Sí? Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Sabemos que hay muchos eventos en el día de hoy programados en Ariza y bueno, es un honor que hayáis venido y a nosotros nos hace mucha ilusión estar aquí, a mí especialmente, obviamente. Me emociona estar aquí en mi pueblo y presentando el trabajo que hemos hecho y gracias a que también habéis estado colaborando, ¿no? Entonces vinimos hace 4 años y estuvimos tomando datos y en nuestro equipo de investigación creemos que es muy importante dar un retorno a la sociedad, es parte de nuestra investigación y de nuestra profesión, no solo hacer investigación y tener resultados científicos, sino que esto, que además está financiado con fondos públicos, pues que llegue a todo el mundo y que la gente sepa qué se ha hecho con sus datos y para qué sirven y a qué ayuda a conseguir. Entonces es un gran honor presentar a mi compañero Xavier Sevillano. Hola, ¿qué tal? Que bueno, desde hace muchos años que colaboramos en el proyecto. Yo soy la que llevo más la parte de biología y Xavi lidera la parte más de ingeniería y entre los dos, bueno, pues hacemos un combo que funciona. Sí, pero bueno, tú y yo no hacemos nada, los que trabajan son ellos, Exacto. los que están en primera fila. Nosotros salimos aquí, hablamos y ya está. Sí, toda esta gente que nos acompaña al final son ellos la fuerza motora también de los que trabajan y nos acompañan y nos motivan para trabajar, o sea que al final es un proyecto de todos, ¿no? Y toda la gente que nos apoya. Sí. Entonces, bueno, pues nada, el equipo Universidad de Barcelona y de La Salle Ramon Llull, hoy os queríamos presentar el proyecto en el que estamos investigando ahora, que se llama BNext y está dedicado a Turner Syndrome, el síndrome de Turner, y os explicaremos un poco qué es este síndrome, qué estamos haciendo nosotros y también cómo creemos que este síndrome nos sirve como modelo para estudiar otras condiciones genéticas. Y empezamos. Vale. Vamos a empezar por todo lo alto. Entonces, quien mejor nos explica el síndrome de Turner, hemos preparado este vídeo, digo hemos, que en realidad lo ha hecho María Velázquez, que muchos de vosotros la conocéis, que es de la familia de los choris, de los choriceros. Y entonces el verano pasado estuve hablando con María, digo, María, tenemos este proyecto, ¿nos podrías ayudar? Nos fuimos un día al Chicote a tomar un café, le conté toda la historia y yo no sé cómo ella fue capaz de resumirlo todo en 2 minutos en este vídeo precioso y maravilloso que me hace mucha ilusión enseñaros y me da mucha pena que María no haya podido venir, pero bueno, pues otra vez será. La ciencia lo confirma. Cada persona es única. Hay caras y cuerpos de todas las formas. Nuestras características están definidas en nuestro ADN y dependen de su interacción con el ambiente. En ocasiones, cuando los cromosomas se reparten, un cromosoma X puede faltar en todas las células o solo en algunas, que se dividirán hasta formar un bebé. Esta alteración cromosómica se llama síndrome de Turner y puede cambiar la manera en que nuestro cuerpo crece o funciona. Es una enfermedad rara y solo afecta a mujeres, concretamente a 1 de cada 2.500, y además de forma muy distinta. Quizás seamos más bajitas, o tengamos el cuello más ancho, o puede que nos venga la regla más tarde. O que nuestra mente trabaje a otro ritmo. Sí, somos especiales, únicas. Solo que nuestra vida puede ser más compleja. A veces nos sentimos diferentes, solas, confusas, temerosas o cansadas de que no nos entiendan. Pero un equipo de científicas de la Universidad de Barcelona y de Ingeniería de La Salle Universitat Ramon Llull piensa en nosotras. Estudian con detalle cómo crecemos y nos movemos, y cómo son nuestras caras, genes y voces. Están convencidas de que cuantos más casos de niñas, jóvenes y adultas con síndrome de Turner analicen, más podrán avanzar. Su trabajo consiste en crear herramientas que permitan diagnosticar y predecir el diagnóstico del síndrome de forma temprana, y así prevenir su evolución, buscar tratamientos más adecuados y, en definitiva,
definitiva, conocernos, entendernos y mejorar nuestra calidad de vida. El estudio comenzó con unas pocas personas y el grupo ha ido creciendo, pero necesitamos ser muchas más. Participar puede ser divertido, pero sobre todo muy útil para las mujeres Turner, para las que vendrán y para la sociedad en general, que podrá conocer y acoger mejor nuestra realidad. Ven, participa en el proyecto Vinex. Juntas investigamos, nos cuidamos y celebramos la diversidad. Muy bonito. Vale. Publicidad. Pues ya con esta presentación ya os han hecho como un poco el spoiler de qué va, y ahora os explicamos, pues Xavi y yo, un poco de dónde sale todo y más con detalle las cosas que venimos haciendo. Vale, pues como decía Neus, Vinex es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia de aquí de España. Y es un proyecto que nos lo concedieron para comenzar en 2024 y que tiene 3 años de duración hasta 2027, y nos financiaron entre el grupo de Neus y el nuestro, pues unos 385.000 euros. Esto hace que sea uno de los proyectos más grandes a nivel mundial que investiga esta enfermedad del síndrome de Turner, porque como la mayoría de enfermedades raras está poco investigada precisamente por el hecho de ser una enfermedad que afecta a pocas personas. Entonces, como decíamos, es un proyecto interdisciplinar y para nosotros esto es muy importante, y yo creo que es una de las claves de por qué funciona tan bien. Entonces nos juntamos, como os explicaba, el equipo de biología y de ingeniería, pero también es muy importante contar con especialistas médicos, que son realmente los que tienen el conocimiento de la práctica clínica y los que ven las pacientes y las que contactan más con ellas y hacen que todo funcione. Entonces, esta interdisciplinariedad es muy importante. Entonces, bueno, nosotros somos aquí las caras visibles en España, pero como os decíamos, esta colaboración es a nivel internacional, y sobre todo los genetistas clínicos son la doctora Isabela Mongeó de Brasil, el doctor Harry Pachajoa en Colombia, y también tenemos colaboradores en Argentina. Vale, entonces diréis, ¿y por qué estos países, ¿no? ¿Por qué España y por qué Latinoamérica? Bueno, España es lógico porque estamos aquí y es un proyecto que financia el Ministerio Español, ¿vale? Pero Latinoamérica, ¿por qué? Si le das a la diapo, lo que ocurre es que la mayoría de enfermedades, cuando se investigan pensando en poblaciones blancas europeas y a menudo en hombres, ¿vale? Cuando se prueban medicamentos, cuando se prueban técnicas diagnósticas, pues se prueban sobre poblaciones generalmente europeas y masculinas, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que hay un sesgo en la investigación y hay poblaciones que están infrarrepresentadas, es decir, no se estudia cómo una determinada condición se expresa en personas de origen asiático, de origen africano, y está demostrado que la ancestría genética, es decir, esta ancestría modifica cómo se manifiesta cualquier enfermedad en cualquier persona, ¿vale? Entonces, la elección de Latinoamérica es estratégica porque aquí Neus os lo va a explicar muy bien, porque es experta en esto. Esa es la parte antropóloga. Elegimos Latinoamérica porque en realidad en medio continente tenemos resumida toda la diversidad del mundo, de la especie humana. ¿Por qué? Porque es una población, es la última población es el último continente que fue colonizado por la especie humana. Venía de colonizadores que venían desde Asia, que pasaron por el estrecho de Bering en un momento en que estaba todo cubierto de hielos, se desheló, pasaron por ahí siguiendo esa vía terrestre o siguiendo la costa y fueron bajando hasta llegar aquí, hasta Tierra del Fuego. Entonces, el origen de estas poblaciones es asiático, pero ¿qué pasó? A partir del siglo XV-XVI, entonces España salieron liderados por Colón, por ¿cómo se llama? Bueno,
Pues los colonizadores españoles salieron de España en busca de la India y llegaron al Nuevo Mundo, a lo que llamaron el Nuevo Mundo, y empezaron a colonizar todas estas tierras. En este proceso de colonización lo que hicieron llegaron muchos europeos, pero luego también llevaron a muchas personas de origen africano que los llevaban como esclavos. A día de hoy la población latinoamericana tiene una gran diversidad, entonces tenemos personas de todos los orígenes o cualquier combinación posible entre ancestría europea, asiática y africana. Y por eso dijimos, bueno, a mí me encantaría ir viajando por todo el mundo, ya sabéis todos que me gusta mucho viajar, pero decidimos estratégicamente empezar por Latinoamérica. Entonces, el síndrome de Turner. ¿Por qué elegimos el síndrome de Turner? Nos interesa por muchas cosas. Las enfermedades raras son todas aquellas que afectan a menos de una persona por cada 2.500, y esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos encontramos enfermedades que dentro de ser raras son menos raras, como el caso del síndrome de Turner, o hay enfermedades que se llaman ultra raras, que hay un caso por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy difícil estudiarlo si es ultra raro, porque tienes 10 casos distribuidos por todo el mundo. Entonces, para hacer un estudio científico y sacar conclusiones, necesitas muchas personas para poder caracterizar bien esa enfermedad. Y en caso del síndrome de Turner es una enfermedad dentro de ser rara que es muy prevalente. Además solo afecta a mujeres, que nos interesaba. Uno, por la parte feminista que llevamos dentro, en el sentido que dentro de las raras, que son poco investigadas, el síndrome de Turner todavía mucho menos. Y el hecho de que afecte solo a las mujeres yo creo que es un factor. Pero es que además, cuando estudias las condiciones, si lo haces con una determinada perspectiva de género, igual que decía Xavi que afecta diferente según tu población de origen, el hecho de que seas hombre o mujer también hace que afecte diferente. Por ejemplo, cuando te da una angina de pecho, los síntomas no son iguales en hombres y en mujeres. Es importante analizar, investigar por separado en mujeres y hombres, pero eso te hace que tengas que separar la muestra en dos, ¿no? Por un lado hombres y por un lado mujeres, pero en el síndrome de Turner nos ahorramos eso, solo estudiamos a las mujeres. Y entonces lo que causa el síndrome de Turner, ¿veis? Esto es un cariotipo. Un cariotipo es la fotografía de los cromosomas que hemos heredado de nuestro padre y de nuestra madre. Nosotros tenemos 46 cromosomas y están organizados en pares, 23 pares. Entonces, de cada par, por ejemplo, este es el par 19, un cromosoma lo heredamos de nuestro padre y otro cromosoma lo heredamos de nuestra madre. En el caso del síndrome de Turner, tenemos que estos son la pareja de los cromosomas sexuales. Si somos XX, nuestro sexo biológico es mujer; si somos XY, somos un hombre, nuestro sexo biológico. En el caso del síndrome de Turner, ¿qué pasa? Pregunta. Falta un cromosoma X. Entonces, puede pasar que falte completo o que falte un trocito, que haya solo un trocito, o que también puede pasar que ese cromosoma X, como explicaba el vídeo, falte en todas las células del cuerpo de una persona o que falte solo en unas pocas. Eso depende en qué momento se ha producido esta alteración. Entonces, ¿qué conlleva el que te falte un cromosoma X? Pues lo que conlleva es que presentan toda una serie de características que sobre todo afectan al desarrollo, al crecimiento y alteran también el desarrollo endocrino y de todo el sistema reproductor. Entonces, las chicas que tienen síndrome de Turner tienen una serie de características, pero como explicaba el vídeo, no todas tienen todas las características ni expresadas al mismo nivel. Hay algunas que son muy bajitas y yo he visto chicas con síndrome de Turner que son altas, por ejemplo. Entonces, las características típicas, pero que no tienen por qué tenerlas todas, serían baja estatura, la pubertad retrasada, a veces no les viene la regla, a algunas sí que les viene de forma natural, pero les viene más tarde, en algunos casos infertilidad, y hay mucha variabilidad. Hay mujeres que a lo mejor tienen Turner y ni se dan cuenta porque los síntomas son muy leves,
otras se lo diagnostican cuando quieren tener hijos y entonces no se quedan embarazadas, y cuando empiezan a investigar la causa de la infertilidad detectan que es Turner, y puede ser un caso que esté al otro extremo, pues de una persona que tiene como muchas discapacidades. También presenta otras, a veces con alteraciones a nivel del sistema endocrino, cardiovascular, del hígado, entonces es importante ir haciendo toda esa prevención para todas estas posibles, que no tiene por qué tampoco, patologías que puedan salir a lo largo del desarrollo. Entonces tenemos una enfermedad que para nosotros nos plantea un reto, porque es muy variable, tanto a nivel genético como a nivel fenotípico. Fenotipo para nosotros es como la apariencia, los síntomas, el conjunto de síntomas que presenta. Y como os decía, como está poco investigada, por eso también la edad de media del diagnóstico en España es muy tardía, es de 15 años. Entonces, esto es importante de mejorar, de intentar reducir, de que sea más pronto el diagnóstico, porque para el síndrome de Turner sí que hay un tratamiento basado en un tratamiento hormonal, de hormona del crecimiento. Entonces, pero si te lo detectan a los 15 años ya es demasiado tarde para aplicar ese tratamiento y que sea efectivo. Cuanto antes empiece a aplicar el tratamiento, mejor funcionará. Pero para eso es importante tener herramientas diagnósticas que sean fiables. Exacto, y ese es un poco lo que nos planteamos hacer en el proyecto Binex, ¿no? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Hacia dónde querríamos caminar? Pues querríamos caminar hacia el desarrollo de herramientas que ayuden a los genetistas clínicos a diagnosticar esta enfermedad de manera más precoz, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo haríamos esto? ¿Cómo lo haremos? Pues, como ha dicho Neus, pues las personas que tienen síndrome de Turner pues tienen ciertas características fenotípicas que son características, pues tienen características faciales concretas, son personas más bajas que tienen a lo mejor las proporciones corporales un poco distintas que las personas que no tienen síndrome de Turner. También estamos investigando si la voz puede ser un patrón que nos dé pistas acerca de la enfermedad. Entonces, lo que nosotros querríamos desarrollar es, imaginaos una aplicación del teléfono móvil que solo la tendrían profesionales clínicos, lógicamente no la podríamos tener cualquiera de nosotros, a través de la cual pudiéramos grabar imágenes de la cara, imágenes del cuerpo, grabaciones de la voz, y a través de esta información que capturamos con el teléfono móvil, calculásemos lo que llamamos unos biomarcadores fenotípicos, ¿vale? Unos biomarcadores fenotípicos son como pistas, patrones que nos hablan de si esa persona puede tener síndrome de Turner o no. Y ahí es donde entra esto que está tan de moda de la inteligencia artificial, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es recoger muchos datos para poder desarrollar modelos para diagnosticar el síndrome de Turner. Entonces, estos modelos de diagnóstico de síndrome de Turner tomarán como entrada estos biomarcadores calculados a partir de las imágenes y de la voz que os he comentado, y harán una propuesta diagnóstica, es decir, esta persona, ¿hay sospechas de que tenga síndrome de Turner o no? En el caso de que sí que lo haya, nos planteamos un reto que va más allá del diagnóstico, que ya es un reto de por sí complejo, porque, como os ha dicho Neus, es una enfermedad muy variable, ¿vale? Entonces, un reto que nos planteamos en segundo término es decir, vale, la herramienta nos sugiere que la persona puede tener síndrome de Turner. ¿Qué puede esperar esta persona del desarrollo de su enfermedad? Y ahí es donde entra el pronóstico, ¿vale? El pronóstico es decir, bueno, ¿cómo puede evolucionar la enfermedad en esta persona? Entonces, a partir de todos estos datos que estamos recopilando, pues lo que haremos será comparar las características fenotípicas de esta posible candidata a tener síndrome de Turner con las características del resto de pacientes cuyos datos hemos ido recabando a lo largo del proyecto para hacer una posible sugerencia pronóstica. Es decir, pues por ejemplo, me lo voy a inventar, pues esta persona tiene unas características muy similares a determinadas pacientes de síndrome de Turner que, como hemos estudiado sus datos clínicos, pues por ejemplo tienen complicaciones cardiovasculares, me lo estoy inventando, Pues entonces, a lo mejor, una de las salidas de este sistema pronóstico podría ser, oye, esta persona pues, tiene un mayor riesgo de problemas cardiovasculares que no de otro tipo. Pues a lo mejor esto le puede dar pistas a su médico para derivarla, por ejemplo, al cardiólogo,
¿De acuerdo? Esta es un poco hacia donde queremos caminar en el contexto de este proyecto. Sí, entonces por eso es tan importante la participación de cuantas más pacientes mejor, porque tendremos más datos, más tipos diferentes, porque cada caso es único, como decía en el vídeo. Cuantos más casos únicos tengamos, mejor. Cuando tengamos un nuevo caso podremos decir, pues a quien más se parece es a esta, y pensar si podemos predecir un cierto riesgo. Es verdad que todos estos datos se protegen, están guardados en servidores de nuestras universidades, protegidos, anonimizados. Los datos personales solo tenemos acceso nosotros y solo se pueden utilizar para esta finalidad. No se pueden utilizar para absolutamente nada más. Exacto, entonces para lo que decíamos, ¿no? Para poder desarrollar todo este proyecto estamos haciendo una campaña de recolección de datos a nivel internacional, en donde estamos recogiendo, pues bueno, las que habéis participado hoy, pues os hemos tomado datos faciales, os hemos hecho caminar, os hemos hecho fotografías de cuerpo entero, os hemos hecho ejercicios de voz, os hemos tomado muestras de saliva, etcétera, ¿vale? Entonces, con todos estos datos estamos generando la que probablemente acabe siendo la base de datos de muestras de pacientes, de personas con síndrome de Turner más grande del mundo. Nuestro objetivo es llegar a unas 250 mujeres y niñas con síndrome de Turner. También estamos tomando datos de sus madres, de familiares, en general las madres, y también de mujeres sanas, mujeres no diagnosticadas con síndrome de Turner, para poder hacer la comparativa entre personas con Turner y personas sin Turner. Que eso es precisamente lo que hemos venido a hacer Ariza. Exacto. A Ariza hemos venido sobre todo a tener casos de controles, personas que no tienen diagnóstico y que nos sirven luego para comparar. Exacto. Entonces, el equipo V nos dedicamos más al objetivo 1, que es a entender todos estos, a definir estos biomarcadores a nivel de la apariencia y de los síntomas y a nivel genómico. Exacto. Y Xavi se encarga más de ese... Exacto, y en la parte de los ingenieros de la Salle, pues lo que hacemos es, a partir de todo el conocimiento que el equipo de Neus va generando, pues nosotros nos dicen, me lo voy a inventar nuevamente, pues yo qué sé, en la cara los ojos están más separados en síndrome de Turner. Pues nosotros haremos algoritmos que a partir de las imágenes de la cara detecten la separación entre los ojos. Me lo estoy inventando, es una tontería, ¿vale? Entonces, a partir de estos algoritmos desarrollaremos estos modelos de inteligencia artificial que nos permitan hacer el... ¿Qué estás pasando? perdón. Que nos permitan hacer el diagnóstico y también el pronóstico, como os decía antes. Sí. Entonces, bueno, ya habéis estado participando en las tomas de datos y esto lo vamos replicando, pues ahora hace poco estuvimos en Brasil, en enero estuvimos en Colombia y vamos haciendo diferentes tomas de datos. Exacto, en Barcelona también, en nuestro campus también hicimos, esto es en Colombia en enero. Y también pues eso, aprovechamos un poco para ir haciendo charlas allá donde vamos. Entonces, bueno, esto un poco rápido es todo el proceso de la toma de datos, que es en lo que habéis estado participando hoy y estaremos pues el domingo y el lunes si queréis continuar. ¿Alguien más se quiere apuntar? Pues luego hablamos. Y bueno, pues eso, una cosa importante, que es lo que os hablaba antes, todo empieza con la recogida del consentimiento informado, ¿no? Os explicamos el proyecto, cómo se tratan los datos, recogemos los datos personales, pero que estos son protegidos. ¿Pasa? Vale, la cara. Bueno, aquí tenemos, para los que no habéis podido haber venido, este es cómo funciona el sistema de fotogrametría. Hay 10 cámaras, es un sistema como muy sofisticado, que se disparan las 10 cámaras a la vez y a partir de esas 10 fotos, con un programa, pues conseguimos crear un modelo 3D de la cara como el de Alba. Exacto, es un sistema complejo, son 10 cámaras, esto vale bastante dinero, pero nos permite construir un modelo 3D de la cara súper preciso, de altísima precisión. Pero entonces nos dijimos, ostras, pues a lo mejor podríamos hacer algo parecido, pero con una herramienta más barata como pudiera ser un teléfono móvil, y entonces desarrollamos una aplicación para iPhone que lo que nos permite es hacer en 30 segundos un escaneo facial y nos permite obtener un modelo en 3 dimensiones de la cara, como veis, no tan preciso como el otro, pero lo que nos planteamos es si esta modelo facial es lo suficientemente preciso como para
permitirnos obtener las mismas conclusiones que el modelo de alta calidad. Exacto, y este modelo sí que nos permitiría trasladarlo a la práctica clínica. Exacto. Los médicos sí pueden tener un teléfono en la consulta, mientras que todo el sistema de cámaras no es factible. Entonces lo que hemos ido haciendo ha sido pues, evaluar los modelos que capturamos con el teléfono móvil con el sistema de las cámaras, y hemos hecho pues, diversos trabajos que hemos publicado sobre cómo de bueno es el teléfono móvil comparado con el sistema de cámaras, y bueno, los resultados de momento son bastante prometedores y nos dice que, bueno, que con el móvil podemos funcionar bastante bien. Entonces, a partir de estos modelos faciales en 3D, lo que hacemos es analizar la forma de la cara, que es la especialidad, o una de las especialidades, de las muchas especialidades. Me ha hecho la pelota. No, se ha notado. Vale, entonces lo que hacemos es, para estudiar la forma de la cara, aplicamos unos algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten colocar lo que se llaman landmarks, que son puntos anatómicos. Veis la cara de este chico, que le hemos puesto 20 puntos anatómicos a lo largo de los ojos, la nariz y la boca, y entonces, con un algoritmo de manera automática, colocamos con mucha precisión estos landmarks en estos puntos de la cara, y a partir de aquí podemos analizar, utilizando herramientas estadísticas, la forma de la cara para empezar a encontrar diferencias entre pacientes y controles. Y a partir de esas coordenadas, lo que registramos al final son las coordenadas X, Y y Z de esos 20 puntos que están marcados en amarillo, y a partir de allí hacemos unos análisis que se llaman de morfometría geométrica, que son estos de aquí. Estos son los resultados. De lo que aquí pues han estado Susana, Ona y Mireia, que están aquí, llevan ya un par de años trabajando con estos datos y vamos recopilando datos, y como veis tenemos CTC, quiere decir control, y Turner, pues son los casos de Turner que hemos muestreado hasta ahora. Entonces, habrá muchas de las chicas y mujeres que habéis participado en ARIZA, sois un punto dentro de este área de aquí, que nos permite definir pues cómo es la cara en las mujeres que no tienen Turner, pues siguen esta distribución estadística, y fijaros que la distribución estadística de las caras de las chicas Turner sí que se solapa un poco, pero está desplazada hacia la derecha, y cuando hacemos análisis estadísticos nos están indicando que hay diferencias significativas. Esto de aquí, este P0.001, quiere decir que es una diferencia muy significativa, entonces que nos permite separar, y a partir de la cara de poder reconocer una serie de características que son típicas del síndrome de Turner. Sí que es verdad que habrá casos en los que estas características están menos marcadas y que se solapan con el caso con las controles, pero para esto nos sirve. Entonces podemos, como estamos haciendo los modelos en 3D, podemos hacer las reconstrucciones de una cara típica de control. Este es el caso de Cristina, y podemos como convertir la cara de Cristina como si tuviera Turner, y entonces vemos que la principal diferencia es una diferencia en el desarrollo de la cara, que está menos desarrollado en esta profundidad. Es la principal diferencia que vemos. Y el hecho de que una de las principales diferencias esté en la profundidad de la cara es importante, porque eso lo podemos capturar si hacemos un modelo en 3 dimensiones de la cara. Con una sola foto tú no ves si la persona tiene la cara más plana o menos plana. Por eso capturamos la imagen de la cara en 3 dimensiones, y ese es el motivo por qué lo hacemos como lo hacemos. Entonces, hemos estado juntando los datos de diferentes países, y aquí no hemos traído todos los análisis, pero cuando Ona y Mireia y Natalia, que es otra estudiante que este año ha estado trabajando sobre esto, cuando los juntábamos, los datos de diferentes países, lo que veíamos es que los grupos se nos diferenciaban no porque tuvieran Turner o no, sino porque fueran de Brasil, de Colombia o de España. Entonces, porque, a ver, yo por ejemplo siempre les digo a mis estudiantes, cuando tú te subes al metro, te sientas y miras alrededor y dices, mira, pues este a lo mejor es asiático, este a lo mejor es latinoamericano, solo con verle la cara. Pues esto también lo detectan nuestros análisis. Entonces hay que aplicar como una corrección para
como quitar ese efecto de la población y luego cuando hemos conseguido eso podemos ir a testar cuál es el efecto de la alteración cromosómica, en este caso el Turner. Entonces vemos que además de que hay diferencias entre las Turner y las controles, lo que vemos es que hay diferencias entre los diferentes cariotipos del Turner. ¿Os acordáis que os he explicado la foto de los cromosomas? Pues aquí este análisis lo que nos está diciendo es que hay diferencias entre las controles y las Turner, pero también entre las Turner que son mosaico y las que son puras. Entonces, esto nos está dando información de que a nivel pronóstico pueden funcionar los biomarcadores faciales, porque solo mirando la cara nos puede dar información de su cariotipo sin haberle tenido que hacer ese análisis molecular. Y bueno, este es el trabajo de Ona. Ella lleva 2 años, ha hecho el trabajo de final de grado, ahora está haciendo el trabajo de final de máster y está intentando medir la ancestría genética de todos los individuos. Por eso, uno de los análisis que hacemos con la saliva, de la saliva que hacemos, extraemos el DNA y a partir de ahí, sabéis que el DNA está hecho como por una cadena de letras como muy larga, ¿no? Entonces, hacemos un test en el que miramos a lo largo de todo el genoma qué letrita hay en 800.000 posiciones del genoma. Y a partir de ahí, haciendo unos análisis estadísticos, podemos inferir cuál es el nivel de ancestría. Tenemos las 4 poblaciones ancestrales. A ver, os enseño aquí. Son los puntitos de colores de ahí. Exacto. Entonces, aquí hay mucha gente de Ariza y seréis alguno de estos puntitos rosas, ¿vale? Entonces, los puntitos amarillos representan a las personas que han participado en Brasil. Entonces, lo que nos indicaban estos resultados es que en España la mayoría de gente, más del 97%, la ancestría era 97% ibérica. O sea, era una población muy homogénea, prácticamente todos como muy europeos. En cambio, en Brasil son poblaciones mucho más diversas, que es lo que buscábamos. Entonces, en media el 67% tenía una ancestría europea y el otro 22% era de origen africano y el 11% o amerindia o asiática. Entonces, lo que hizo Ona en este análisis es poner a todo el mundo en un mismo análisis y entonces calcular si había una asociación entre la ancestría y la forma de la cara. Y entonces le daba que sí, que había una asociación, que la ancestría explicaba un 7% de la variabilidad morfológica y que esto era significativo. Entonces, lo que nos está indicando es que esta hipótesis que nosotros teníamos de si era importante ajustar por ancestría, pues nos está diciendo que sí. Y entonces vinimos los ingenieros y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa si entrenamos algún modelo, ya que el equipo de Neus está encontrando que sí, que hay diferencias entre Turner y controles y entre Turners y mosaicos, y dijimos, bueno, pues vamos a ver si con algoritmos de inteligencia artificial somos capaces también de detectar estas diferencias y entrenar un modelo que a ver qué tal es capaz de diagnosticar síndrome de Turner. Entonces, lo que hicimos fue el siguiente experimento. Entonces, cogimos parte de la muestra brasileña y parte de la muestra española, y lo que hicimos fue entrenar nuestros algoritmos con datos brasileños y probar ese mismo algoritmo con datos también brasileños. Y obtuvimos que más o menos con una precisión del 90%, alrededor del 90%, pues el diagnóstico era correcto. Repetimos el experimento entrenando el modelo con datos españoles y testeando con datos españoles, y el resultado pues también parecido, cercano al 90%, con lo cual dices, parece que entrenar y testear nuestros modelos de inteligencia artificial sobre una misma población funciona, pero como decía Neus, ¿qué pasa cuando cambiamos el planteamiento? ¿Qué pasa si entrenamos un modelo con datos brasileños y lo probamos con datos españoles? Pues lo que pasa es que lo que antes eran rendimientos del 90%, ahora bajan al 75%, así más o menos en media, ¿vale? Y si lo hacemos al revés, pues también, es decir, si entrenamos con datos españoles y testeamos con datos brasileños, pues también baja bastante la precisión del modelo. Por tanto, esto, que es trabajo de Álvaro, que es un doctor ya de nuestro grupo de investigación, IMAR, que está aquí, pues nos corrobora un poco lo que decía Neus, ¿no? El hecho de que la ancestría condiciona mucho la morfología facial y, por tanto, hay que tenerla en cuenta a la hora de desarrollar estos modelos.
Y esto es muy importante en enfermedades raras, porque como son raras hay pocos casos y es crucial juntar casos de todo el mundo, pero para poder hacerlo y hacerlo bien hay que ajustar por población, por ancestría genética. Vale, vamos a pasar a otra de las modalidades que tomamos, que es la voz, ¿vale? Si quieres pasar. Aquí había un vídeo. No, dale. Entonces, ¿qué hacemos para la voz? Pues para la voz lo que hacemos es grabamos a las participantes con distintos sistemas, desde un micrófono de estudio súper caro y súper preciso, de gran calidad, hasta también con un teléfono móvil. Y entonces lo que les hacemos hacer son una serie de tareas, quizá le puedes dar a alguna de ellas, ¿vale? Les hacemos hacer varias tareas, como por ejemplo, pues decir vocales sostenidas, o hacer, pues yo qué sé, tareas como de repetición de sílabas. ¿Vale? Las que habéis pasado por aquí ya sabéis de qué os hablo. ¿Vale? Un conjunto de... Se acaba. Son 10 segundos. Entonces, un conjunto de pruebas que básicamente lo que nos sirven es para analizar varios aspectos del habla. Varios aspectos como la producción de la voz, y también pues, aspectos como la velocidad de lectura o la capacidad de articulación. ¿De acuerdo? Y porque esto pasa es que si estamos viendo que hay unas características faciales y el hecho de que tengan la cara como menos proyectada, esto puede afectar también a la forma del tracto vocal y eso, la consecuencia es que la manera de articular sonidos sea diferente. Exacto. Y otra característica que también algunas personas con síndrome de Turner tienen es que tienen cierta pérdida auditiva y también cuando perdemos oído pues también cambiamos la manera de hablar, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos varios resultados y entonces lo que hicimos fue analizar la voz de unas cuantas pacientes de Turner de Brasil con algunos controles de Brasil y lo que hicimos fue analizar estadísticamente patrones o características de la señal de voz cuando decían la A que habéis escuchado antes, ¿vale? Y entonces lo que hicimos fue, este es un trabajo de mis compañeros Marc y Joan Claudi, que no están aquí, pero trabajan mucho y muy duro, y esta es parte de sus primeros resultados, y vimos que hay ciertas características del sonido de la voz relacionadas con lo que decía Neus, la forma del tracto vocal, la posición del paladar, etcétera, etcétera, y también la frecuencia a la que vibran las cuerdas vocales cuando pronuncian la letra A, que son significativamente distintas entre personas con síndrome de Turner y controles, ¿de acuerdo? Y eso puede ser un indicio de que la voz pueda ser un posible biomarcador de esta condición. Sí, aquí de nuevo es muy importante tener esta curva de los controles, porque si solo tuviéramos a pacientes, no podríamos comparar y no podríamos determinar si está alterado o no. Por eso es tan importante los controles. Exacto. Vale, y como decíamos antes, también la morfología corporal de las personas con síndrome de Turner también es distinta. Y entonces, pues también es algo que analizamos, la morfología corporal. Entonces, este es un trabajo conjunto entre Mar y Mireia. Mar es una doctoranda de La Salle y Mireia es una doctoranda de la UB, o sea que, como veis, interdisciplinar de verdad. Y entonces lo que hacemos es pues, tomar hasta 29 medidas corporales con cinta métrica, ¿vale?, a mano, a lo largo de todo el cuerpo, cabeza, brazos, piernas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y también lo que hacemos es tomar fotografías de cuerpo entero, como estas que veis aquí, tanto de frente, como de lado, como de espaldas, ¿de acuerdo? Y lo que pretendemos es, a partir de estas fotografías, ver si somos capaces de estimar con precisión estas medidas antropométricas que estamos tomando, ¿vale? Es decir, a partir de una foto podemos saber cuánto le mide el brazo a una persona, ¿de acuerdo? Y entonces lo que empezamos a hacer fue ver, bueno, de acuerdo, si pudiéramos saber cuánto le mide el brazo a una persona a partir de una fotografía, ¿en qué nos tendríamos que fijar? ¿En qué medidas antropométricas nos tendríamos que fijar para ser capaces de distinguir entre personas con síndrome de Turner y controles? Entonces, Mar y Mireia hicieron un estudio estadístico en el que identificaron que hay determinadas medidas corporales que en las pacientes con síndrome de Turner son más largas, que son las que tenéis pintadas aquí de color rosa, y otras que son más cortas, que es las que tenéis pintadas en color lila. Por tanto, estas son las que nos deberíamos fijar de manera principal para ser capaces de identificar patrones propios de síndrome de Turner a partir de fotografías de cuerpo entero.
Vale. Y como la morfología corporal está alterada, pues la hipótesis que lanzamos es decir, bueno, pues si las personas con síndrome de Turner tienen musculoesqueléticamente son distintas, pues a lo mejor eso se traduce en la manera en que caminan y se mueven. Y entonces aprovechamos que en La Salle tenemos un laboratorio de captura de movimiento, un laboratorio de captura de movimiento, comenzamos a utilizar ese laboratorio de captura de movimiento, pon otra vez el volumen. Ese laboratorio de captura de movimiento se utilizaba para temas de videojuegos y cositas de estas muy divertidas, pero bien. Entonces dijimos, ostras, podemos utilizar este laboratorio para analizar con gran precisión la marcha de las personas con síndrome de Turner. Y es en lo que trabaja especialmente Gemma, que está aquí también con nosotros, y Alba, que es su codirectora de tesis, y Laura, que es una colaboradora de la Universidad Rovira i Virgili. Este es nuestro laboratorio de captura de movimiento en La Salle. Que hemos trasladado aquí, exacto. detrás del escenario. Claro, el problema de este laboratorio es que está en Barcelona. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos a Brasil, a Colombia o venimos a Ariza? Pues que no podemos traernos el laboratorio, pero sí, nos lo podemos traer. Y lo tenemos aquí detrás, y hemos construido una versión portátil del laboratorio que cabe en 2 maletas, ¿vale? Y con esto colocamos esos marcadores, esos puntitos reflectantes a lo largo del cuerpo y podemos, a través de estas cámaras infrarrojas de alta tecnología, podemos obtener un esqueleto que nos permite analizar con gran precisión el movimiento corporal de las personas haciendo determinadas tareas, como veis aquí una sentadilla, o simplemente caminando. Y entonces hicimos los primeros resultados que tuvimos en Barcelona, con muy poquitas pacientes, pero ahora ya empezamos a tener una muestra más grande que tenemos que analizar, pues nos empezamos a ver que hay realmente patrones de movimiento a la hora de caminar distintas en las personas con síndrome de Turner, pero no solo al caminar pensamos en las piernas, pero no, realmente cuando caminamos movemos todo el cuerpo de una determinada manera. Y entonces obtuvimos diferencias, fijaos, en el cuello, en el hombro, en el codo, en la muñeca, es decir, en prácticamente todas las articulaciones corporales había diferencias significativas entre las personas con Turner y las personas controles. Por eso, nuevamente, es muy importante tener datos de controles para poder comparar. Este es el sistema que hemos montado, que le llamamos Nómada 4D, ¿vale? Y es nómada porque vamos a todos lados con él como si fuéramos un circo ambulante. Bueno, es que somos un circo ambulante. Bueno, pues un poco esto es todo lo que hacemos, pero como veis aquí hemos venido 9 personas, pero en realidad somos muchísimas más. Estamos pues en la Universidad de Barcelona, en La Salle, con el equipo de Xavi, pero luego pues es lo que os decíamos, las colaboradoras de Brasil, de Colombia y de Argentina, y bueno, y siempre se acaba uniendo más gente y lo interesante es eso, cada vez encontrar más colaboraciones. Aparte de todos los que somos especialistas, en realidad los verdaderos especialistas, porque son los que viven día a día con estas condiciones, son las familias y las que forman las asociaciones del síndrome de Turner. Nosotros colaboramos y estamos en continuo contacto con la Asociación Síndrome de Turner de Cataluña, con la de Andalucía, con la de Madrid, ahora también estamos empezando a trabajar, y todas están bajo el auspicio de la Federación Española de Síndrome de Turner, y una de nuestras investigadoras, Aroa Casado, la doctora Aroa Casado, de hecho ella es la presidenta de FES Turner. Entonces, sin la colaboración de ellas, y por ejemplo ahora se nos ha unido pues la Asociación de Síndrome de Turner de los países árabes y de Algeria, y cada vez vamos, el otro día estuvimos contactando con las de Chile. Sí, sí. Entonces, esto nos ayuda mucho a entrar en contacto con las pacientes y a ir llevando el proyecto por todos los países. Y bueno, cuando vamos por los países y pues hacemos tomas de datos y vienen pacientes con personas con síndrome de Turner, pues en Bogotá, cuando estuvimos en enero, hubo una chica que nos dijo: es genial, yo vengo, colaboro y tal, dice, pero no es la primera vez que vengo a que me tomen datos para proyectos, pero muchas veces vengo aquí, doy mis datos y nunca más sé qué fue de ese proyecto, ni de qué se hicieron con mis datos, ni a qué conclusiones llegaron los investigadores. Entonces tuvimos la idea, y en Bogotá, de cada 6 meses hacer un boletín, le llamamos el boletín de Binext, en el que explicamos qué hemos hecho en los últimos 6 meses. Enviamos, así como veis, con muchas fotos y explicando de manera muy divulgativa
y se lo enviamos por correo electrónico a las participantes de nuestras tomas de datos, les explicamos qué progresos hemos ido haciendo a lo largo de los últimos meses, pues qué charlas hemos dado, en qué congresos hemos presentado nuestros trabajos y qué hemos presentado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es, bueno, una manera de retornar, lo que decía Neusa al principio, ¿no? De retornar un poco el tiempo que nos regalan las personas con síndrome de Turner que vienen a participar a las tomas de datos, pues retornarles y que vean que lo que nos dieron, pues realmente está siendo de provecho y está permitiendo avanzar nuestras investigaciones. Bueno, como veis, eso. El futuro de Binex, pues nada, continuar el proyecto, completando la recolección de datos, haciendo más análisis, estamos estableciendo otras colaboraciones y extendiendo más allá del síndrome de Turner. Tenemos este proyecto con el jefe de genética clínica del Hospital Sant Joan de Déu, que en Barcelona es el hospital pediátrico de referencia. Entonces tenemos este nuevo proyecto que se llama Fenomia. Y la idea es expandir también el del síndrome de Turner pues, a otras enfermedades raras, porque para que tengamos una visión global, en el mundo existen 300 millones de personas con enfermedades raras. Lo que pasa que cada una hay muy poquitas porque hay más de 7.000 enfermedades raras, y eso también, que haya tantas, es lo que hace tan difícil el diagnóstico, y que muchos médicos a lo mejor les llega un caso que no han visto en su vida. Entonces eso puede alargar mucho más el tiempo de diagnóstico, pues que varía entre 1 o 9 años, y que a veces hay mucha gente también que incluso que no tiene un diagnóstico. Y bueno, además, otro de los grandes retos de este tipo de condiciones es que hasta más del 40% no tiene tratamiento, y bueno, esto afecta a un 8% de la población mundial. Debería ser una prioridad de salud global, pero en realidad es que la investigación es muy limitada, son enfermedades que tradicionalmente han sido invisibilizadas, y un poco también el hecho de hablar y todo este esfuerzo divulgativo también va un poco por ahí, porque se conozcan, se vean y bueno, y forman parte pues, de nuestra diversidad. Y yo creo que ya está. Si nos queréis seguir en redes, tenemos publicidad. ¿Preguntas? Vale, hay diferentes estudios que sí que muestran que puede tener una afectación cognitiva. Entonces sí que los pocos estudios que hay, sí que muestran que hay un mayor riesgo a desarrollar enfermedades mentales, incluso algunos trastornos de la conducta. Entonces, por eso también y que a lo mejor luego a nivel de cognitivo, pues necesitan a lo mejor un poco más de ayuda, un poco más de apoyo para tirar adelante, pero es, como decíamos, es muy variable. Hay personas que no tienen ningún signo y algunas personas que pueden necesitar más ayuda. ¿Qué iba a decir? Me he quedado ahora en blanco. Bueno, yo lo que iba a añadir es eso, que hay una gran variabilidad. O sea, te encuentras a chicas con síndrome de Turner que ves que tienen un déficit cognitivo claro, y yo en enero, cuando estuve yo en Australia, en abril estuve en el Congreso de Turner en Australia y había una chica con síndrome de Turner que estaba acabando medicina. Exacto. Eso es lo que iba a decir yo también, que hay mucha gente que viene y que tiene una carrera universitaria y que han funcionado perfectamente. Sí. Entonces, a lo mejor algún problema en la escuela de dislexia puede ser más común que en la población control, podría ser. ¿Qué más? Tira. Mavi, tírale. Claro, que digo que el pronóstico de vida... Sí, no, mayor, no, puede desarrollar patología a lo largo de una vida, por lo cual se les acortaría el pronóstico de vida, ¿no?
Exacto. Volvemos a lo mismo, es muy variable. Entonces no se puede determinar y hay pocos estudios. Sí que es verdad que a lo mejor el hecho de que haya, y sobre todo porque veníamos de una situación en el que en muchas mujeres no se diagnosticaba, o los endocrinos sobre todo, que son los que suelen llevar esta condición, a lo mejor no tenían tanto conocimiento para gestionar clínicamente de forma más adecuada ese caso. Entonces arrastramos de esa situación y sí que a lo mejor eso hace que en la media baje el pronóstico de edad de función o de vida respecto a los controles, pero es muy variable y todo está mejorando mucho porque cada vez se conoce más y los casos están mejor tratados, y por eso es muy importante la prevención. Por ejemplo, hay que estar muy pendiente de la parte del corazón, porque sí que pueden tener como un susto a nivel cardiovascular. Entonces, pero si están bien llevadas y les hacen todo el de prevención, entonces funcionan igual que cualquier otra persona. Sí, si están, o sea, ahora nos hemos hecho coleguitas de el que es el mayor experto en Turner del mundo, que es un endocrino danés, y este hombre aboga mucho por intentar hacer estudios epidemiológicos, ¿no? Porque al fin, lo que decía Neus, ¿no? Hay muy poquitos casos, entonces hay que intentar juntar la información de tantos países como sea posible para tener un número de casos suficiente como para hacer estudios epidemiológicos que nos permitan, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es la esperanza de vida promedio en personas con síndrome de Turner? O cuál es su, a nivel social, cuántas necesitan ayudas o acaban necesitando ayudas y cuántas no. Entonces, este tipo de estudios sí que se están empezando a hacer en este ámbito. O sea, comienza a haber ya publicaciones en este sentido. Yo también quería saber qué os hizo el inicio de por qué os decidisteis por esta enfermedad, ¿no? Que yo no la había oído nunca, y hace 4 años ya empezasteis con esto, por lo menos en Ariza, pero ¿cómo llegó a vosotros? Bueno, llegó, la verdad es que es de una experiencia más personal, porque como os he dicho antes, una de nuestras investigadoras, que ella es la presidenta de FES Turner, es porque su hija es Turner. Entonces, la conocíamos de más cerca, pero luego, en ese momento cuando empezamos el proyecto, no solo hacíamos Turner, hacíamos enfermedades, condiciones raras en general, y de hecho aquí está Chris, que está estudiando el 5P, el Cri-du-Chat, Marcos, que está estudiando la paraparesia espástica. Entonces hacíamos diferentes, pero al final, en el momento que tuvimos que pedir un proyecto al ministerio, dijimos, no podemos decir que vamos a estudiar todo porque es imposible, vamos a elegir una enfermedad que nos sirva de modelo y que eso, todo lo que desarrollemos para el síndrome de Turner, luego sea aplicable a las otras condiciones. Entonces, el Turner nos pillaba muy de cerca dentro de nuestro equipo de investigación, pero además lo que os decía, dentro de las raras es más prevalente, solo afecta a mujeres, nos presentaba este reto de la variabilidad, entonces como que nos encajaba muy bien. Exacto. Sí. ¿Cuál es la media de edad de diagnóstico? En España 15 años actualmente. Y en Europa, en general es un dato que en España y en Europa es muy parecido. Pero bueno, si te vas a países de Latinoamérica, pues se dispara en la edad. Y supongo que luego tanto el tratamiento como el diagnóstico no será igual en todos los sitios. Claro, es lo que decía. El apoyo que se les da en unos sitios. Exacto. 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 Es que al final el síndrome de Turner, pues, suena un poco crudo decirlo, es un párrafo en un libro de los 20.000 libros que estudia un médico en la carrera de medicina, con lo cual la mayoría de ellos ni sabe lo que es. ¿Vale? Entonces, encontrar especialistas en enfermedades raras o en síndrome de Turner es complejo. Entonces, dar con el especialista que te lleve, que te supervise, Exacto. etcétera. Cuando encuentras con un especialista, ya sea endocrino, cardiólogo, neurólogo, lo que sea, que ha visto más casos y que tiene experiencia, es Mucho más manejable. más manejable.
Por ejemplo, en Sant Joan de Déu nos comentaban, ahora están instaurando, se están poniendo mucho con las enfermedades raras y tienen un proyecto muy grande de la Caixa que se llama Únicas y que les están dotando de muchísimos recursos y mucho dinero para hacer investigación en enfermedades raras, y entonces están cambiando la manera en que dentro del hospital gestionan estas condiciones, y entonces han instaurado lo que llaman los días monográficos. Entonces, el primer viernes de cada mes van todas las Turner, entonces citan a todas las Turner y las visitan todos los especialistas, de manera que además les facilita mucho la vida a las personas, a los afectados y a sus familias, porque están todo el día yendo de médicos, ahora aquí, ahora allá. Entonces les juntan todas las visitas en un mismo día y además los especialistas hablan más entre ellos. Entonces después de haber visitado a las pacientes, ponen todo en común y además si se juntan el día antes, además revisan pues qué son los últimos estudios que se ha publicado, qué se sabe, y entonces es una manera como mucho más actualizada y modernizada de hacer el seguimiento de estas condiciones, y esto yo creo que va a mejorar muchísimo el manejo clínico de las condiciones raras. En Sant Joan de Déu son como muy pioneros de eso. Por ejemplo, en vuestras tomas de datos y tal, ¿os habéis encontrado que habéis llegado a una conclusión que la persona no la conocía y que tenía ese síndrome? Nos pasó en Barcelona. Sí. En Barcelona vino una chica acompañada de su madre. La chica ya tenía 18 años, 18, era mayor de 19, edad. sí. Sí, era una chica adolescente. La acompañaba su madre y estaba Harry Pachajoa, el doctor de Colombia, justo estaba en Barcelona visitándonos, y cuando estaban revisando todos los datos y pruebas que les habían hecho, miró un informe y le dice a la madre: pero si tú también eres Turner. Y la madre se quedó en plan, ¿yo? ¿Cómo? Y entonces era un caso con una alteración pues que no presentaba tantos síntomas, que era más leve, porque era un caso mosaico especial, y entonces pues mira, la señora no sabía nada. De hecho había tenido una hija, su hija sí se lo habían diagnosticado, pero es que ella también tenía... Salió ¿Puede ser hereditario? ¿Tiene bastante...? Puede ser. En principio, la mayoría de los casos no. La mayoría de los casos son de novo. Pero podría ser. Podría ser. Había una mano por ahí atrás. Sí. Yo quería preguntar si estos casos tienen alguna analogía con el síndrome de Down, porque aquí tenemos casos del síndrome de Down. Y si hay algún estudio y si tiene algo que ver una cosa con otra. Nosotros, de hecho, empezamos colaborando por el síndrome de Down. El parecido que tienen es que se trata también de una cromosomopatía, pero en el caso del síndrome de Down es que tienen 3 copias del cromosoma 21. Entonces, en esa foto del cariotipo que os hemos enseñado antes, en el 21, en vez de tener 2 copias, tienen 3. Entonces, la diferencia en el síndrome de Turner es que les falta un cromosoma X, en el caso del síndrome de Down les sobra un cromosoma 21. Entonces, otro punto en común que tienen es que esta alteración cromosómica altera como muchos sistemas del organismo, pero los síntomas específicos son diferentes. Son distintos. Un rasgo común que tienen es que en ambas condiciones la fisonomía facial está afectada. Claro, síndrome de Down es una condición mucho más frecuente, entonces todos tenemos la imagen mental de la fisonomía facial de una persona con síndrome de Down. En síndrome de Turner no es, primero, hay mucha más variabilidad, sí que hay una cara más típica de síndrome de Turner, que cuando has visto muchas empiezas a identificar, y de hecho empezamos por eso, empezamos a colaborar con Neus con biomarcadores faciales para síndrome de Down. Entonces nos fuimos especializando en biomarcadores faciales y ahí los hemos ido aplicando a otras condiciones, ahora síndrome de Turner, y hemos ido ampliando a otro tipo de biomarcadores, ¿no? ¿Más preguntas? Los estudiantes... Les podéis preguntar a ellos. Exacto. ¿No? Yo quería preguntar, Ah, ¿por sí. qué conseguís porque claro, conseguir pacientes
es fácil relativamente a través de médicos o asociaciones, pero los grupos de control, ¿cómo los reclutáis? Para que la gente esté dispuesta a dar tantísimos datos y tan sensibles y que encima vengan madres e hijas, o sea, que vayas a una segunda toma de datos y venga, aquí lo tengo claro, pero en otros sitios, ¿cómo lo hacéis? ¿O no conseguís todo eso? Por eso no es tan fácil. Entonces, en Barcelona, cuando organizamos toma de datos, tiramos mucho de la gente pues que tenemos compañeros, gentes que están en la universidad, familia, etcétera, y amigos, y entonces por eso venir a Ariza, pues claro, es un sitio en el que es mucho más fácil conseguir la colaboración de la gente. Habíamos hecho en escuelas. Antiguamente habíamos ido a escuelas y eso, pero por ejemplo cuando vamos a Brasil y a Colombia tiramos mucho de conocidos. Contactos de nuestros partners allí en el país en cuestión, que bueno, pues contactan y acaba viniendo la madre de no sé quién, o sea, acaba siendo un poco pues eso, convencer a gente conocida para que acaben viniendo. Y aquí en Ariza, digamos, como es un grupo tan homogéneo genéticamente, o me parece a mí, no sé si hacéis algún tipo de tratamiento de datos que os dé información de esta población en concreto. Venga, esa es pregunta para Ona. ¿Alguna característica diferenciadora con otros grupos poblacionales? Venga, Ona la semana que viene defiende el de su máster y esa pregunta le puede caer en el tribunal. Analizar los datos que, bueno, supongo que... Es mejor que te pongas el presidente. Sí. Sí, por ahí. Ja que deixin els 11 minuts de rotllo i ja hace un ensayo gratis. Analizar los datos que cogisteis, supongo que la última vez, ¿no? Y sí que es verdad que cuando analicé los datos genéticos me encontré muchos casos pues, que se parecían un montón y me daban niveles como de familiares muy, muy altos. Y después fui a mirar y le pregunté a Neus y eran muchísima gente de Ariza. Y entonces después sí que, ahora me toca corregir por pues, todo este factor, porque evidentemente si estamos analizando la forma facial de una persona a otra persona control, pues sí, son familiares, evidentemente se parecen más. Entonces sí, ahora me tocará también analizar todo esto. O sea que hay como métodos a nivel estadístico que nos permiten corregir por ese nivel que se llama de consanguinidad. Exacto, sí. Es muy pertinente la pregunta. ¿Algo más? Pues nada, por nuestra parte, encantadísimos. Muchísimas gracias por venir. Sí. Hoy hemos trabajado a tope y las agendas están llenas, pero quedan algunos huecos, o sea que... Poquitos, pero sí. a ver si hacemos el completo. Sí. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.